Parágrafo número 94. El derecho abstracto es, dice Hegel, derecho forzoso porque la injusticia contra él es una fuerza contra la existencia de mi libertad en una cosa exterior. Ya hemos insistido en este carácter del derecho abstracto para Hegel. El derecho abstracto solo regula la relación de los individuos entre sí a través de las cosas exteriores que pueden poseer, intercambiar, hurtarse. Es decir, el derecho abstracto es necesariamente algo que se refiere a cosas externas. Y por eso su carácter, en tanto que abstracto, tiene que descansar en la fuerza, en la coerción, en la imposición. Se refiere solo a cosas externas y por tanto todo lo que se refiere a él tiene esa exterioridad inevitable. La conservación de esta existencia frente a la fuerza es por tanto también una acción exterior. Es decir, no solamente el derecho abstracto regula las cosas externas, sino que su ejercicio también es algo exterior. ¿En qué sentido exterior? Hay que entender el agregado quizá que lo precisa. Hay que distinguir, dice Hegel, claramente, por un lado lo que es lo jurídico y por el otro lado lo que es lo moral. Lo jurídico se refiere a cosas externas, a cosas necesariamente exteriores a mí. Lo moral, en cambio, es un ámbito que me corresponde, es un ámbito respecto al cual debo definirme, debo determinarme. Y por eso Hegel dice que el derecho es forzoso, en el sentido de que descansa en la coerción, y descansa en la coerción porque necesariamente se refiere a objetos que son exteriores a mí. El ámbito de la moralidad, por el contrario, va a ser mi fuero interno, mi fuero interior, lo que yo tengo que buscar para mí, los fines que me doy y el lugar donde realizo mi acción. Por tanto, dice Hegel, definir pues el derecho abstracto o estricto desde un principio tal que el derecho se pueda forzar, equivale a verlo desde el punto de vista solamente de la injusticia. Solo se puede desde esa perspectiva considerar que el derecho debe ser coerción, debe ser coacción, porque se refiere no solamente a cosas exteriores, sino a actos exteriores al sujeto, actos que necesariamente caen fuera de él. Por tanto, en este parágrafo es muy importante lo que el agregado introduce, la diferencia entre lo jurídico y lo moral. Dice Hegel, en lo moral, es decir, en la reflexión sobre mí, hay también una duplicidad, pues lo bueno es para mí fin y debo determinarme. En el ámbito moral, efectivamente, la reflexión recae enteramente en mí. Lo bueno es para mí. Frente a eso, necesito determinarme. Hay una duplicidad, porque por un lado estoy yo y por el otro lado el fin que persigo. Pero esa duplicidad recae enteramente en mi propia reflexión, en la determinación que me doy respecto al bien. Y esto es fundamental porque en lo moral ya no estamos solamente en el ámbito exterior de las cosas, como en el caso jurídico, sino que estamos en el ámbito en el que el sujeto reflexiona sobre sí, se coloca sobre sí mismo, va a actuar ahora de tal manera que dirija su voluntad en algún sentido o en otro. En lo moral, el sujeto está reflexionando sobre sí, manteniendo una relación de sí a sí, manteniendo una relación consigo mismo, determinándose en su fuero interior, eligiendo un fin y dándose los medios para alcanzarlo. La moralidad, pues, introduce algo que el derecho no ha podido introducir, la reflexión de sí sobre sí, de la conciencia para saber cuáles son las rutas de su propia acción. La existencia de lo bueno, dice Hegel, es mi decisión y yo la realizo en mí. Yo la realizo en mí. Por supuesto, lo bueno es algo exterior a mí, el bien es algo exterior a mí. Pero ese bien tiene que ser mi decisión, tiene que ser mi reflexión, tiene que ser la vuelta de mí sobre mí mismo para interrogarme sobre los móviles de mi acción. Esa es la diferencia entre lo moral y lo jurídico. Lo jurídico va a permanecer siempre fuera de mí como coerción, es derecho forzoso
que es como definió Hegel este primer apartado, esta primera parte del apartado, es derecho forzoso porque el derecho tiene que ser necesariamente coerción, puesto que es algo exterior a mí, puesto que es algo que regula las relaciones con otros individuos a través de las cosas, es decir, a través de la posesión, de la propiedad y del contrato, y por tanto el derecho no puede evitar tener ese carácter coercitivo. La moral es otra cosa. La moral no tiene ese carácter coercitivo porque el bien que yo defino es el bien que yo persigo. Y es un trabajo de mí sobre mí para saber cuál es el fin y el propósito que me anima en tal o cual dirección. Ustedes verán que justo en la moralidad va a aparecer la teoría de la acción de Hegel. ¿Por qué los seres humanos actúan? ¿Qué es lo que los lleva a actuar? Aquí solo está perfilada la diferencia para hacer ver que entre lo jurídico y lo moral hay la diferencia entre lo exterior y lo interior, la reflexión que el sujeto hace de sí sobre sí para poder elegir, decidir, orientar su curso de acción. El derecho es pues algo coercitivo, tiene que darse por la fuerza, puesto que la primera violencia al derecho es la fuerza, la segunda violencia es también la fuerza. El derecho es pues necesariamente forzoso y tiene el aspecto necesariamente de castigar, de coercionar, de coartar. La parte final es muy interesante porque dice Hegel, las leyes del Estado no pueden pues pretender extenderse al carácter de cada uno. Esto me parece que es muy importante porque Hegel está diciendo que las leyes del Estado están bien, pero no tienen que pretender imponerse al carácter del individuo. Las leyes del Estado no son una imposición al carácter del individuo. Son sin duda obligatorias y coercitivas, pero son siempre externas al sujeto. No se puede pretender que las leyes del Estado se impongan sobre mí, porque eso es completamente autoritarismo. Las leyes del Estado son externas. Claro que regulan las relaciones humanas, claro que importa que se cumpla el derecho, pero no se puede pretender que porque son leyes del Estado se impongan a mi carácter moral. Dice, pues en lo moral soy para mí mismo y la fuerza no tiene ningún sentido. Ya veíamos que para Hegel ninguna voluntad puede ser coaccionada. La voluntad siempre es libre. Siempre es libre porque uno puede decidir orientar su acción en un sentido o en otro. Ya veíamos en un parágrafo anterior que lo que Hegel dice es que solo se puede obligar a alguien que desea ser obligado. Pero si uno no quiere ser obligado, por más que le impongan una conducta, él no la ha querido. Querer es el acto de la voluntad libre y por tanto no hay nada que me obligue a querer en un sentido o en el otro. Me pueden obligar a actuar en un sentido que no lo deseo, me pueden forzar, me pueden coaccionar, pero mi querer, mi voluntad, mi decisión de hacer mi acción en un sentido o en otro, esa solo depende de mí. Y por eso aquí dice Hegel, el derecho no puede tratar de imponerle al carácter del individuo su fuerza coercitiva. Hegel está diciendo algo que me parece muy importante. Uno siempre tiene respecto al derecho, es decir, al orden jurídico, es decir, al orden del Estado, un margen de libertad. Uno siempre puede decir, no, por ahí no. Y no hay manera de que el Estado me quiera imponer ese carácter interno de su propia ley. ¿Por qué? Porque eso es autoritarismo y para Hegel eso es inaceptable. Entre lo moral y lo jurídico justamente pasa esa diferencia. Las leyes del Estado, las leyes jurídicas, el derecho abstracto están bien, son necesarias y son obligatorias por ser coercitivas, pero no se me pueden imponer como si fuese parte de mi carácter simplemente porque existen. Yo siempre tengo ese margen de distancia de mí, de trabajo de mí sobre mí, para hacer que mi voluntad acepte o no esas leyes que el derecho promulga, esas leyes que lo jurídico establece. Este parágrafo es pues importante porque dice, el derecho siempre tiene un aspecto de coerción, pero coerción es lo contrario de libertad. Y por tanto, siempre hay un margen de libertad del individuo que puede decir no ante cualquiera de los principios que lo jurídico, el Estado o el derecho le pretendan imponer. Para Hegel, el derecho regula la vida, pero la regula desde fuera. La vida es, en cambio,
un problema mucho más complejo que el individuo debe resolver dentro de sí. Por eso dice él, dentro de lo moral soy para mí mismo, tengo una relación de mí conmigo mismo, debo reflexionar al interior de mí mismo, debo hacer la experiencia de mí mismo como sujeto moral. En un ámbito diferente, otras filosofías modernas han insistido en que justamente la ética, la vida moral, consiste en esa reflexión que el individuo hace consigo mismo para determinarse, para establecer sus fines, para elegir libremente. Y según Hegel, esta parte es irrenunciable, es imposible que la alcance cualquier fuerza externa. El parágrafo 94 dice pues que el derecho es forzoso. ¿Por qué? Porque necesariamente es externo. A mí se refiere a cosas externas y cuando aparece el delito, es decir, la violación del derecho, pues entonces también se ejerce el derecho de forma coercitiva, de forma impositiva, de forma violenta. Eso es lo que el parágrafo 94 introduce.